Buenos días a todos. Nosotros somos estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Este material fue elaborado por la profesora Sara Méndez García para la materia de Teoría de la Computación. Lo presentaremos mis compañeros Huerta Cruz Mario Alberto, Montiel García Josué Baruch y su servidora Muñoz Sánchez Carla Guadalupe. Ok, yo les voy a explicar acerca de algunos conceptos fundamentales para que podamos entender estos temas de estas gramáticas de libre de contexto. La primera es la producción, la cual llamamos así, o también puede ser llamada como regla, que está definida sobre ese alfabeto o un par ordenado de palabras, ya sea X o Y, ya sea A o B, ya sea B o C, etc. Y estas producciones también se les llama reglas de derivación, las cuales se representan como que X va a producir a Y, A va a producir a B, B va a producir a C y así sucesivamente. La siguiente es la producción compresora, la cual es que esta producción compresora es que si su longitud de su parte derecha es menor que la de la parte izquierda, como su propio nombre lo dice, hay que comprimir lo que está produciendo cierto símbolo no terminal al momento de producir otro símbolo terminal o no terminal para que podamos comprimirlo más. La derivación directa es que sea el conjunto de este mismo alfabeto P sea ese conjunto de producciones definidas sobre ese alfabeto y B y W complementen ese conjunto exclusivamente de ese alfabeto. Esta notación está utilizada para representarse de una derivación directa. Es la siguiente, donde tenemos que B va a producir a W. Y la última, que es la derivación en general, la cual es que sea el conjunto o la sumatoria total del alfabeto. P va a ser ese conjunto de producciones definidas sobre ese mismo alfabeto. B y W siguen siendo ese mismo conjunto exclusivamente de ese alfabeto. La notación va a quedar de esta manera, en donde B va a producir exclusivamente W y también el alfabeto. Bueno, ya después de esto vamos a pasar al siguiente tema, el cual es las gramáticas de tipo 0. Y estas gramáticas de tipo 0 también son llamadas gramáticas no restringidas o las que tienen estructura de frase. Y estas principalmente se caracterizan por que en la parte izquierda tiene que haber al menos un símbolo no terminal. Respecto también a sus partes derechas de producciones no hay ningún tipo de restricción. Y su regla de derivación es la siguiente, la que se muestra, que es que alfa va a producir a delta. O puede ser también al revés, donde delta produzca a alfa. Entonces, aunque haya dicho que no tienen restricciones, pero sí tiene solo una, la cual es que la cadena vacía, que en este caso es esta, no podrá producir a delta o no podrá producir a alfa. Esa sería la única restricción por parte de esta gramática de tipo 0. Entonces aquí nos muestra algún ejemplo de estos símbolos que son no terminales, los cuales son A y S, estos símbolos terminales, los cuales son A y B, la variable o el símbolo inicial y las producciones, donde las reglas de producción son las siguientes, las cuales son S produce a S, S produce A mayúscula produce a B, A mayúscula produce a B. Y vamos a determinar este lenguaje que se genera en esta gramática, las cuales se muestran de la siguiente manera, las cuales son que podemos representarlo como que S produce a S y esta a la vez produce a mayúscula y esta produce a B. Entonces aquí podemos ver que hay una
podremos decirle con el conjunto o la unión de ciertos símbolos no terminales con ciertos símbolos terminales. Y bueno, para que también este mismo lenguaje se puede definir con la siguiente expresión regular, la cual tenemos aquí abajo, donde ponemos que A va a tener como igual a infinidad de veces y B también va a representar con otra B infinidad de veces. A eso se refiere a esta gramática de tipo 0. La siguiente es la gramática de tipo 1, la cual es también conocida como gramáticas sensibles al contexto. Es decir, que es importante tomar en cuenta la ubicación de los símbolos no terminales en la regla de derivación, que preceden y suceden a cada símbolo terminal. Deben mantener esa ubicación en el lado derecho de la regla de producción, tal como aparece en la parte izquierda de la regla de producción. Este tipo de gramática, sus reglas de producción son de la forma que alfa, a y delta produzcan a alfa, la cadena vacía y delta. Entonces aquí, como podemos ver, tiene que haber cierto contexto para que esta producción se pueda producir, valga la redundancia, como lo estamos viendo ahí. Necesitamos tanto a alfa como a delta para que produzca la cadena vacía. Si no la tenemos, entonces no se puede considerar como gramática de tipo 1. Entonces, yo, por ejemplo, yo hice un ejemplo de cómo podría ser representado esta cadena de tipo 0, de tipo 1, perdón, en donde tenemos que la producción, o más bien aquí nos da la gramática que podemos poner en los símbolos no terminales y en los símbolos terminales, los cuales pueden ser un número, un dígito o puede poner todo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, un número sería representado como, no sé, podría ser, voy a inventar uno. Puede ser que la producción sea que 1 produzca a 2, 2, 3. Y después 2, 2 produzca a 2, 4, 7. O también puede producir a 2, 8, 5. Entonces hay que tener en cuenta que este mismo 2, el que estoy diciendo, tenga la misma posición en sus producciones para que así sea una gramática de tipo 1. Y la siguiente producción puede ser también que 2, 3 produzca a 2, 5, 4 y a 2, 0, 1. Sigue teniendo esa misma posición. Entonces hay que tener en cuenta que ese 2 que estoy diciendo esté tanto en la parte izquierda como en la parte derecha para que así se pueda producir cierta gramática de tipo 1. Y por último sería la gramática de tipo 2, la cual también se denomina gramáticas de contexto libre o libres de contexto. Y algunas de sus reglas de producción tan solo admiten tener un símbolo no terminal con su parte izquierda. Es decir, son de la forma que la A produzca, la A mayúscula produzca a alfa, siendo que A mayúscula es el conjunto de todos los símbolos no terminales y la alfa es el conjunto de todos los símbolos no terminales unidos con los símbolos terminales. Entonces, si cada regla se representa como un par ordenado de A y alfa, este mismo conjunto P es un subconjunto del conjunto producto cartesiano. Esto quiere decir que los símbolos no terminales van a producir a la unión de los símbolos no terminales con la unión unidos con los símbolos terminales. Esto quiere decir que el subconjunto de P va a producir al conjunto de P y este a la vez va a producir el conjunto del símbolo no terminal unido con los símbolos terminales. Entonces, ya explicado esto, voy a hacer un ejemplo de cómo hice una gramática de tipo 2.
Bueno, voy a hacer dos. Uno que voy a decir ahorita, que en este caso sería la producción. Bueno, nos están dando una gramática en donde tenemos símbolos no terminales, que en este caso son el A, B y C, y símbolos terminales que son el 0, 1 y 2, el P, bueno, que son las producciones, y la A, que es la variable inicial. Entonces, la producción que hice en este tipo 2 es que la producción de esta A, en este caso nuestra variable principal, es que produce ABC. La B, igual que produce a 0,1 o también puede producir a 0B1. Y la C, que puede producir a 2 y también puede producir a 2C. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en cuenta de que solamente para la gramática de tipo 2 solamente van a estar símbolos no terminales para que puedan producir símbolos terminales, tanto de terminales o no terminales, como puede ser A o B o C, o B o C o D, ¿no? Pero por la parte izquierda no se puede poner porque sigue siendo una gramática de tipo 2 y esto no lo permite, solamente permite símbolos no terminales. Entonces, siguiendo con el otro ejemplo, yo puedo tener que la producción o esta producción que tenga esta gramática de tipo 2 pueda producir que 3 produzca a 2 y a 1. Y después el 2 produzca aquí a 5, 6 y 1. O también puede ser a 7, 1, 2. O también puede ser solo un dígito, en donde puede ser 1 a ser 0, ¿no? Y también 1 pueda producir a 5, 7, 8. O también a 4, 5, 7. O lo mismo. O puedes producir un dígito, donde puede ser 1 o 2 o 3, ¿no? Entonces a eso se refiere con lo de la gramática de tipo 2. Finalmente, dentro de la jerarquía de Chomsky tenemos las gramáticas tipo 3, también llamadas gramáticas regulares o gramáticas lineales por la derecha. Estas se reconocen por sus producciones, que son de la forma A mayúscula, que representa un símbolo no terminal, que produce A minúscula, que representa una variable terminal, y B, que representa un símbolo o variable no terminal. También está A mayúscula, que representa un símbolo no terminal, que produce un símbolo terminal A minúscula. Este tipo de gramáticas las aceptan los autómatas finitos deterministas y no deterministas. Aquí tenemos un ejemplo de las gramáticas tipo 3, en donde sus producciones nos indicarán que se trata de este tipo de gramática. Recordemos que una gramática G está compuesta por 4 elementos: variables no terminales, que en este caso son A y S, variables terminales, que son A y B, S, que se trata del símbolo inicial, y P, que son las reglas de producción. Como se observa, en las 3 primeras producciones se encuentra una variable no terminal del lado izquierdo, produciendo una variable terminal acompañada de una no terminal. La última, también del lado izquierdo, se encuentra una variable terminal, no terminal, que produce una variable terminal. Por lo tanto, estos 4 ejemplos representan una gramática de tipo 3. Retomando un poco lo que son las gramáticas independientes del contexto, estas describen la mayoría de los lenguajes de programación, ya que se trata de una notación formal que expresa las definiciones recursivas de ellos. Ahora, ¿a qué se refiere una gramática cuando se le dice equivalente? Esto sucede cuando 2 gramáticas generan un mismo lenguaje. Simplificación de gramáticas. El objetivo al simplificar una gramática es obtener una gramática equivalente, pero en la que se asegura que cada derivación es útil
y que no obliga a aplicar ningún paso innecesario. Al simplificar una gramática, se buscará eliminar reglas innecesarias, reglas nulas o anulables que contienen la cadena vacía, símbolos inaccesibles y símbolos no generativos. Las características que debe tener una gramática útil o bien formada son: gramática limpia. Se dice que una gramática está limpia cuando no tiene reglas innecesarias, símbolos no generativos ni inaccesibles. Todos ellos no aportan nada a la gramática ni a las producciones, y donde no hay reglas de redenominación, esto es, reglas en donde tanto del lado derecho como izquierdo hay un único símbolo no terminal, por lo que se concluye que una gramática bien formada es una gramática limpia para que sea posible construir un autómata que sea capaz de aceptar y reconocer un lenguaje generado por la gramática. Derivaciones utilizando una gramática. Es una forma de considerar el proceso mediante el cual una gramática define un lenguaje. Se aplican las producciones de una gramática para inferir que determinadas cadenas pertenecen al lenguaje de cierta variable. Para llevar a cabo esta deducción hay dos métodos. Uno de ellos consiste en emplear las reglas para pasar del cuerpo a la cabeza. Procedimiento de interferencia cursiva. Para este procedimiento se toman las cadenas que pertenecen al lenguaje de cada una de las variables del cuerpo, se concatenan en orden con cualquier símbolo terminal y se infiere que la cadena resultante pertenece al lenguaje de la variable de la cabeza. Cuando se tienen reglas de producción, se sustituye un símbolo inicial de la izquierda por los símbolos de la derecha. Este proceso se repite hasta que solo quedan símbolos terminales, los cuales conforman una cadena. Ahora continuamos con las derivaciones izquierda y derecha. Reemplace la variable más a la izquierda por uno de los cuerpos de sus producciones. Tal derivación se conoce como derivación más a la izquierda. Igual se sustituye siempre la hoja no terminal que se encuentra más a la izquierda. Identificamos el símbolo inicial y de ahí parte. Y la derivación por la derecha, esta siempre sustituye la hoja no terminal que se encuentra más a la derecha y podemos colocar el nombre G debajo de la flecha en cualquiera de estos símbolos. Igual, para entender un poco más, debemos saber qué es la derivación. En este caso es la aplicación de las producciones para obtener una cadena de terminales y consiste en sustituir las variables de la cabeza por el cuerpo de la producción. Podemos hacer, o bien se puede hacer, por medio de árbol de derivación, y un árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje, y un árbol es un conjunto de puntos llamados nodos, como podemos ver aquí. Estos serían los nodos, gramática, determinantes, en este ejemplo. Y podemos ver como una línea denominada arcos y con otro arco conectan los nodos. Este árbol de derivación posee algunas características, como el nodo raíz o el nodo cabecera, con el cual inicia el árbol. En este caso sería, o en este ejemplo sería gramática. Nodos internos que contiene símbolos no terminales y finalmente los nodos hojas que pueden tener símbolos terminales o no terminales, que por ejemplo sería abstracto, concreto, demostrativo, posesivo, etc. Formas normales para las gramáticas independientes del contexto. El objetivo es demostrar que todo lenguaje independiente del contexto sin épsilon transiciones es generado por una gramática independiente del contexto, en la cual sus producciones son de la forma A que produce BC y A que produce A, B, C, y son variables o símbolos no terminales y A es un símbolo terminal.
El paso 1 es eliminar los símbolos inútiles, aquellas variables o símbolos terminales que no aparecen en ninguna derivación de una cadena terminal que parte del símbolo inicial. El paso 2 es eliminar las producciones epsilon, aquella de la forma A produce epsilon para alguna variable A, y la eliminación 3 es la eliminación de la producción unitaria, aquella de la forma produce B para que A y B. La eliminación de los símbolos inútiles. Decimos que un símbolo X es útil para una gramática G, BTPS, si existe alguna derivación de la forma que produce A infinito por beta, que produce infinito W, donde W pertenece a T, que se repite infinito. Observe que X puede ser B o T y la forma ascendencial A por beta puede ser la primera o la última de las de derivación. Si X no es útil, decimos que es inútil. El paso 1 decimos que X es generador si X produce W para alguna cadena terminal W. Observe que todo símbolo terminal es generador, ya que W puede ser ese mismo símbolo terminal, el cual se obtiene en 0 pasos. El paso 2 decimos que X es alcanzable si existe una derivación que S produzca a X beta para algún A y beta. Ambigüedad inherente. Un lenguaje independiente del contexto L se dice que es inherentemente ambiguo si todas sus gramáticas son ambiguas. Si una sola gramática de L es no ambigua, entonces L no es un lenguaje ambiguo. Las gramáticas fijas. Se describe como la construcción mecánica de un traductor predictivo similar al que constituye el algoritmo. Brosgol demostró que un esquema de traducción basado en una gramática WL se puede simular durante el análisis sintáctico LR, lenguaje regular. Las posiciones en los lados derechos de las producciones, donde se puede insertar los no terminales marcadores sin perder la propiedad del lenguaje regular, son estudiadas por Purdom y Brown. Gramática aumentada. Si G es una gramática con símbolo inicial S, entonces G', la gramática aumentada para G, es G con un nuevo símbolo inicial S', que produce S. El propósito de esa nueva producción inicial es indicar al analizador cuándo debe detener el análisis sintáctico y anunciar la aceptación de la cadena. La aceptación se produce cuando y solo cuando el analizador está a punto de reducir por S' produce S. Bueno, aquí tenemos un ejemplo acerca de la gramática aumentada. Considérese la gramática de expresiones aumentada. Cuando tenemos que E se deriva de E se deriva E más T, terminal T se produce T infinidad de veces F de terminal F y F produce E terminal ID. Si es el conjunto de elementos, entonces cerradura I contiene los elementos. En este caso E produce punto E produce punto E más T, igual que E produce punto T produce punto T infinidad de veces F y el T produce punto F produce punto E y F produce punto ID.